En este video veremos cómo crear campos en Patran. Los campos son usados cuando es necesario definir datos variables para ser incluidos en los modelos. Esto puede aplicarse para generar propiedades de elementos o materiales, cargas variables en función del tiempo, la frecuencia o la posición espacial. En Patran es posible definir tres tipos de campos: los materiales, los espaciales y los no espaciales. En este tutorial veremos algunos ejemplos de los campos espaciales. Los campos espaciales son usados para definir variaciones con respecto a un sistema de coordenadas físico. Por ejemplo, la variación en dirección del eje X, Y o Z. También pueden definir variaciones con respecto a coordenadas paramétricas, por ejemplo a lo largo del borde de una superficie, o pueden ser usados para observar las variaciones con base en resultados previos. Podríamos entonces emplear campos espaciales, por ejemplo, para generar placas o shells con espesor variable, o podríamos generar un campo para variar la presión o la temperatura en una estructura, o bien hacer el mapeo de resultados de una malla 2D a una malla 3D. En esta ocasión veremos cómo generar la variación del espesor de una estructura 2D y cómo aplicar una carga y temperatura que varíen a lo largo de sus ejes longitudinal y radial. Aquí en Patran ya contamos con esta estructura que corresponde al cilindro o cuerpo de una jeringa. En este caso utilizaremos esta geometría para observar de forma sencilla la acción de los campos espaciales sobre ella. Como primer paso generaremos el campo espacial para la variación del espesor. En propiedades vamos a campos y luego damos clic en espacial. Aquí seleccionaremos como método el PCL function, donde podemos definir una función mediante el lenguaje de comandos de Patran. Nombraremos a este campo espesor. Seleccionamos que el campo sea de tipo escalar. Como tipo de sistema coordenado seleccionamos real y seleccionamos al sistema de coordenadas 0, que es el original por default. En la función escalar vamos a escribir lo siguiente: 0.5 más, y aquí seleccionaremos como variable la que está alineada con el largo del cuerpo de la jeringa, en este caso y lo dividimos entre 85. Como vemos, podemos definir cualquier tipo de función. En este caso, con base en su representación gráfica, podemos ver que el espesor aumentará de 0.5 a 1.5 cuando aumente la posición en Y. En este caso, el origen del sistema coordenado se encuentra en la punta del cilindro. Vamos a verificar que se haya generado correctamente el campo. Damos clic en acción y seleccionamos Show. Seleccionamos espesor, especificamos el rango. En el caso del cuerpo de la jeringa tiene una longitud de 85 milímetros, entonces colocamos esto como valor máximo y ponemos 10 como número de puntos que serán graficados. Damos clic en OK y aplicar. Podemos ver los valores que toma el espesor para los 10 puntos seleccionados y podemos observar el gráfico de la función. Muy bien, ahora vamos a crear un punto en la base del cilindro. Este será concéntrico a esta circunferencia. Damos clic en geometría, después en point, en arc center y seleccionamos esta curva. Vamos a cambiar la visualización de nuestro modelo para observar mejor el punto que hemos creado. Ahora, con este punto generaremos un sistema de coordenadas cilíndrico que utilizaremos como referencia para generar los siguientes campos espaciales. Estando aquí, seleccionamos como objeto Coordinate, 3 puntos como método. Para generar este nuevo sistema de coordenadas necesitamos utilizar como referencia el sistema de coordenadas cartesiano original. Seleccionamos como origen del sistema de coordenadas cilíndrico el punto que recién creamos, y aquí para definir el punto sobre el eje 3 del nuevo sistema de coordenadas seleccionamos el punto 0, menos 1 y 0. Esto hará que el eje Z del sistema cilíndrico se encuentre a lo largo de todo el cilindro. Finalmente, el punto sobre el plano 1,3 será el punto 1,0,0. Podemos ver que está definido ya el nuevo sistema de coordenadas cilíndrico. Ahora generaremos el campo espacial de la temperatura. Vamos a la pestaña de cargas y condiciones de frontera y damos clic en Create Spatial. En el apartado LBC Fields, seleccionamos como objeto espacial y tabular como método. Ponemos como nombre temperatura al campo.
sistema de coordenadas va a ser el real y aquí tenemos como default el sistema de coordenadas 0. Seleccionamos el sistema de coordenadas cilíndrico que creamos. Es importante notar que si seleccionamos como sistema de coordenadas el 0, es decir, el que está por default, las variables independientes activas que pueden seleccionarse son x, y o z. En cambio, cuando seleccionamos el sistema de coordenadas cilíndrico, estas variables son r, t y z. Es importante tener esto en cuenta para una correcta definición del campo que queremos generar. Seleccionamos de nuevo el sistema de coordenadas cilíndrico y activamos R y Z. Damos clic en datos de entrada y vamos a introducir los datos con base en la siguiente tabla. Una vez hecho esto, damos clic en OK y después en aplicar. Ahora seleccionamos Show para observar cómo varía el campo. Seleccionamos el campo temperatura y R como la variable independiente. Vamos a especificar el rango. En este caso R va de 0 a 18 con 4 puntos y Z va de 0 a 85 y seleccionamos 2 puntos. OK y aplicar. Podemos ver gráficamente cómo se comporta la temperatura en la base del cilindro y en la punta. Podemos además verificar que estos datos corresponden a los datos ingresados en la tabla. Vamos a generar una malla muy simple para esta geometría. Seleccionamos Meshing, Surface y aquí vamos a seleccionar Quad, Isomesh y Quad 4. Seleccionamos toda la pieza y colocamos como longitud global de los elementos 5 y damos en aplicar. Ahora generamos el material. En este caso será un material isotrópico que llevará por nombre MAT1. En las propiedades colocamos el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Damos clic en OK y aplicar. Ahora generamos la propiedad 2D de cascarones o shells. En este caso llevará como nombre cilindro. Vamos a asignar las propiedades. Seleccionamos el material que recién creamos, MAT1, y en espesor seleccionamos Element Nodal y el campo que creamos previamente. Damos clic en OK y aplicar. Asignamos esta propiedad a todas las superficies. Ahora observaremos cómo cambia esta propiedad directamente en nuestra pieza. Damos clic en Show Property, seleccionamos espesor, en este caso está Thickness porque es la propiedad, esto es en propiedades existentes, y seleccionamos el grupo default y damos a aplicar. Podemos ver entonces cómo varía el espesor teniendo su mínimo valor en la punta del cilindro y el máximo en la base. Vemos que de forma radial el espesor no varía, es decir, que elementos en la misma altura tienen el mismo espesor. Ahora aplicaremos la carga térmica a la pieza. Seleccionamos temperatura y lo vamos a nombrar como temp. En los datos de entrada seleccionamos el campo de temperatura. Damos clic en OK y seleccionamos de nuevo toda la pieza. Aplicar. Y ahora podemos observar cómo se distribuye la temperatura en nuestra pieza. Seleccionamos como objeto temperatura, seleccionamos el campo y la variable y el grupo default y aplicar. Ahora podemos ver la distribución y es importante observar cómo, a diferencia de lo que sucede con el espesor, la temperatura también varía de forma radial. Esto se puede ver mucho mejor aquí en la base de la pieza. Esto sucede por cómo fue definido el campo previamente. Finalmente aplicaremos una carga distribuida en la superficie de la pieza. Para eso, de nuevo crearemos un campo espacial. Sin embargo, en este caso será vectorial. Nombramos al campo como carga, seleccionamos vector y se utilizará el sistema de coordenadas cilíndrico para definir sus componentes. El primero se refiere al componente radial y varía en función de la longitud del cilindro. También definiremos al tercer componente, referente al componente axial, y también estará en función de la longitud del cilindro.
damos clic en aplicar. Vamos a observar los gráficos de ambos componentes. Vamos de nuevo a Show y aquí vamos a seleccionar la carga como campo para mostrar. Especificamos el rango de Z, en este caso el máximo va a ser 85 y vamos a graficar 10 puntos. Vamos a seleccionar el componente vectorial 1 y vamos a darle a aplicar. Podemos ver aquí la gráfica y los puntos que conforman esta gráfica. Vamos ahora a ver el componente 3. Vamos a aplicar y podemos ver el gráfico de este componente y los puntos que lo conforman y coinciden con la imagen que teníamos al principio al definir los componentes vectoriales. Ahora impondremos esta carga en la pieza mediante setDistributeLoad. La nombraremos como carga dist. Seleccionamos el campo que acabamos de crear como datos de entrada para la carga y damos OK. Y seleccionamos como marco de referencia de análisis el sistema cilíndrico. De nuevo damos OK y vamos a asignar esto a todos los elementos de nuestra pieza. Damos clic en aplicar y podemos ver cómo el campo se ha creado finalmente. Si hacemos zoom a la pieza podemos observar cómo va variando esta carga aplicada a lo largo de toda la longitud del cilindro. Muy bien, podemos ver también esto, este gráfico, en un gráfico de colores. Vamos a seleccionar aquí setDistributeLoad, seleccionamos CargDist y superficies. Seleccionamos las resultantes, el grupo default y podemos ver aquí el gráfico de colores de la resultante aplicada a la superficie. Podemos ver también componente por componente. Aquí vemos el primer componente, vemos la variación que existe con respecto de la resultante y podemos ver el tercer componente. Vamos a darle a aplicar y aquí podemos ver que hay también la diferencia. Bien, esperamos que este video haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda sobre los tipos de análisis que pueden realizarse con Patran, no dudes en contactarnos a través de nuestra página y nuestras redes sociales.